Bueno, segunda entrega de esta serie de análisis de los piratas de Zombie Light Dead Mentality. Hoy venimos con uno que telita. El trasfondo histórico, telita. ¿Vale? François, el apellido François Olonais. Olonais, ¿vale? En la época de los piratas, porque es un pirata que existió realmente, los españoles se le llamaban el Olonés, tal cual. Así que vamos a llamarle el Olonés. Eso es. ¿Vale? Vamos a empezar un poquito primero por su tarjeta, luego juntamos alguna curiosidad de este que telita. Sí, y en la tarjeta encontramos que es de raza humana, ya sabéis, como es de fantasía puede haber orcos, goblins y demás, pero en este caso es humano y además en las habilidades en el nivel azul, que ya sabéis que es el más bajo en los puntos de adrenalina, encontramos la de un movimiento gratis o libre de cuerda. Podemos balancearnos sin tener que gastar una acción para ello con los cabos o cuerdas que podemos encontrar en el juego. Esto nos permitiría movernos hasta 3 espacios y aterrizar en una zona de calle ignorando el mar, las paredes, todo lo que tengamos. De momento no, tú tienes que caer en la calle, no puedes caer en otra casilla. Digo que lo ignoras para pasar Sí, pasa por encima, claro. A eso me refiero, claro, igual que el mar. Sí, pues pasar por encima como te está balanceando. Claro. Bueno, pues este señor, el Olonés, ¿vale? Es que decir cruel o sádico es quedarse corto. Empecemos porque era el terror de los españoles. Era el terror de los españoles ahí en el Caribe. Nos tenía en quina, nos tenía ahí fijados, iba por nosotros. Que tampoco que fuéramos... No he dicho que fuéramos buenos. Pero he dicho que nos tenía ahí Sí, atravesados. o sea, y una crueldad extrema, ¿vale? Cuentan que para... un interrogatorio a uno de los prisioneros, pues con el sable le abrió ahí en canal, ¿vale? Y le sacó el corazón y se lo comió delante del resto de prisioneros para así atemorizarles y que luego le contestaran lo que preguntara. O sea, imaginaros el nivel de crueldad y sadismo del que estamos hablando. O sea, es increíble. Pero la vida da muchas vueltas y tuvo un final, digamos, merecido en cuanto a crueldad, porque si él fue muy cruel y muy sádico, pues él acabó con un final cruel también y sádico, porque naufragó cerca o en las costas de Panamá y fue capturado, descuartizado y devorado por una tribu caníbal. de caníbal de por allí. Así que donde las dan, las toman, Olonés. Esto es lo que pasa. Sí. Vamos a seguir. seguir. Seguimos por el nivel amarillo, que ya sabéis que, como viene siendo habitual, en los puntos de adrenalina, esto nos permite tener una acción adicional. Ese nivel que todos estamos deseando llegar para poder tener esa acción. Luego tenemos el nivel naranja. Aquí ya tenemos 2 opciones que cuando se llega pues hay que elegir, ¿vale? La primera de ellas, ya solo por el nombre lo mola todo. El holandés errante. A suscribirse, yo-ho. ¿Vale? Entonces, hay que llegar solo por eso. Solo por eso, ¿vale? Es una mejora de movilidad única que le permite finalizar los movimientos de cuerda en zonas de edificio. No solo en la calle, sino en zonas de edificio, ¿vale? Como si pudiera atravesar las paredes y los tejados libremente. Así que está muy bien porque te da mucha más libertad a la hora de moverte con las cuerdas, claro. Y la otra habilidad que puedes escoger es la de escurridizo. Ya la conocemos de otros Zombicide, que es esa habilidad que nos permite salir de casillas donde haya zombies sin tener que pagar ninguna penalización porque somos capaces de salir sin que nos vean. Exactamente. Llegamos al nivel rojo. Aquí tenemos 3 posibilidades entre las que habrá que elegir. La primera de ellas es Rope Move más One Zone, ¿vale? Que es básicamente movimiento de cuerda más una zona. Es decir, si con las cuerdas te balanceas y te mueves 3, pues si tú activas o desbloqueas esta habilidad, pues el Olonés puede moverse hasta 4 zonas, que no está nada mal, ojo ahí. Eso es, otra de las que nos permite es una que conocemos de este u otros juegos que se llama Point Blank o disparar a bocajarro, que sería poder atacar con un arma que es a distancia dentro de tu propia casilla, o sea, rango 0, poder elegir el objetivo, no tener que estar sujeto a la prioridad de blancos y además no dañar por fuego amigo. Muy bien. Todo esto hace que esta característica sea muy buena. Está bien. Y pega un poquito con la crueldad histórica, ¿no? O sea, te cerras un tiro en toda la cara. Sí. Entonces le pega. Sí. Esto. Y la otra opción es suertudo, ¿vale? Si activas esta habilidad, pues por cada acción que realice, el Olonés puede volver a lanzar todos los dados una vez más. Eso sí, te tienes que quedar con el último resultado. Sí. ¿Vale? No puedes
ir cambiando, ¿sabes? Ahí está que no. Tiras una vez y te quedas con el nuevo resultado. Así que bueno, podemos decir que es una especie del maestro del movimiento en el juego, porque si coges tiene las de muchas las cuerdas, características. pues está muy bien. Y también puede tener potencia de fuego. En esto de la bocajarro puede dar bastante. Sí, tú fíjate bastante que fuego. puede moverse con la cuerda incluso a un alcance mayor, Ujú. caer ahí y luego su siguiente acción atacar a bocajarro. Bocajarro, no está nada mal. Que eliges el blanco, no tienes, no hieres a los compañeros. Está muy bien. Vamos a preparar el siguiente pirata, que os lo iremos dejando por aquí para que no os perdáis. Suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.